Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Jorge Varela, un viejo usuario de Linux. El día de hoy estoy muy emocionado porque quiero compartir con todos ustedes un método de instalación diferente para OpenShift. Para quienes no lo saben, OpenShift es un producto de Red Hat que tiene una base de Kubernetes y está lleno de esteroides. De entre todas las características que ofrece este producto, una de ellas es la flexibilidad que tiene para poderse instalar en diversas plataformas. Si me lo permiten, vamos a ver a continuación en un diagrama más o menos cómo es este tipo de flexibilidad. Bien. Ok, generalmente cuando se instala OpenShift se requieren al menos, o típicamente, no es que al menos se requieran, sino típicamente se requieren estos roles de máquinas. Una máquina bastión, la cual nos va a ayudar a poder desplegar el clúster y gestionarlo post instalación. Además, se requiere de una máquina que tiene un rol de bootstrap. Este rol de bootstrap nos ayuda a formar un plano de control temporal en el cual se puedan integrar después en el proceso de instalación los nodos maestros. Entonces, su única función de este nodo es formar esa parte de plano de control temporal. Por lo que una vez instalado el clúster, esta máquina puede desaparecer. También tenemos los nodos maestros, que típicamente son tres, pero en versiones recientes ya se pueden utilizar instalaciones con solo un nodo maestro. Es a lo que conocemos como Single Node Cluster. Pero bueno, en un entorno típico tenemos tres nodos maestros que ejecutan las cargas de trabajo del plano de control, como son la base de datos de etcd, los controladores y el API Server. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los nodos workers, que pueden ser dos o más. Estos nodos worker van a ejecutar las cargas de trabajo que el usuario despliegue aquí. Todos los pods, contenedores, servicios, se van a ejecutar eh, en estos nodos. Son precisamente donde van las aplicaciones. Y bueno, eh, toda esta infraestructura de máquinas virtuales o servidores físicos se puede desplegar tanto en on-premise, como está marcado ahí, que puede ser metal desnudo, especialmente algunos sistemas de virtualización que son compatibles. También es posible desplegarse en varios proveedores de nube y recientemente en Edge. Bien. Eh, Típicamente, cuando se hace una instalación de OpenShift, hay una serie de servicios periféricos que se necesitan para poder desplegar. Y digo se necesitan en el mejor sentido porque es tan flexible la instalación que se pueden o no utilizar dependiendo del caso de uso. No quisiera expandirme tanto aquí, pero digamos que la diferencia entre un tipo de instalación y el otro es poderle dar flexibilidad al clúster de crecer dinámicamente. Bien, hablando un poquito acerca de los componentes que están en la periferia, pues podemos encontrar, por ejemplo, que necesitamos, si vamos a desplegar en, no sé, nube o en plataformas como vSphere o Red Hat Virtualization, eh, pues las credenciales o unas credenciales de acceso a esa nube para que el API del clúster pueda tener comunicación hacia la nube y tenga esta flexibilidad. Puede o no puede ir. Nuevamente, no todos quieren que sus credenciales estén dentro de un clúster de OpenShift y sobre todo ciertas organizaciones prefieren tener más control sobre la infraestructura y por lo tanto prefieren que estas credenciales y el control de las máquinas virtuales o los servidores sea gestionado por una persona más allá de un clúster. Bien. El otro componente que se requiere es una salida a Internet. Siempre se recomienda que un clúster de OpenShift tenga salida a Internet, puede ser de manera directa o a través de un proxy. Tiene varios beneficios, entre ellos la retroalimentación que da Red Hat hacia el clúster para tener ciertas actividades proactivas. También vienen el hecho de que las imágenes de contenedor que son necesarias para el funcionamiento del clúster y las aplicaciones que pudieran desplegarse, pues podrían estar en Internet. Bien, a menos que la organización tenga un registro empresarial en el cual se puedan almacenar
estas imágenes certificadas para su uso. Bien, entonces salida a internet. De nuevo, puede o no puede ir. Hay quienes tienen, hay quienes prefieren darle salida a internet, hay quienes no se la dan, se la dan a través de un proxy, hay quienes definitivamente no le dan salida a internet a los nodos, pero tienen servicios de registros que pueden permitir el despliegue del clúster. También otro componente importante que este no es, no es opcional, es un sí, es el DNS. El DNS nos va a ayudar a precisamente tener una resolución de nombres para los FQDNs de API, API interna y de aplicaciones. Además, debemos tener las entradas de tipo AIPTR, o sea, resolución directa e inversa, para los nodos que forman parte de la solución. Del otro lado también tenemos el servidor de HCP, que este sí es un componente adicional que siempre se sugiere poder desplegar o que la organización tenga desplegado. El DHCP pues nos ayuda a precisamente a provisionar o dar un servicio de configuración de IP a cada uno de los nodos una vez que enciendan. Y bueno, tiene esa flexibilidad de que puede ser tanto dinámica como estática. En el mismo DHCP, con la MAC address de cada equipo, puedes configurar estáticamente las direcciones IPs. En entornos que están fuertemente ligados con la nube, con el proveedor de nube de virtualización, el DHCP suele ser dinámico, precisamente para dar esa flexibilidad de crecimiento del clúster, de poder irnos hacia más nodos worker hacia arriba o hacia abajo. Principalmente esa es la razón. Es un componente opcional, generalmente se sugiere, pero no, de nuevo, no todas las organizaciones tienen la disponibilidad de desplegar un DHCP o cuentan con un DHCP. También tenemos los balanceadores de carga. Estos pueden o no pueden ir dependiendo del tipo de instalación. Si está integrado a la nube, por ejemplo, no necesitarías un balanceador de carga, pero si no está integrado a la nube o al proveedor de virtualización, necesitas aprovisionar de al menos dos balanceadores. Uno para la parte de balanceo de APIs y otro para la parte de balanceo de aplicaciones. La parte de balanceo de APIs apunta hacia los nodos maestros, puertos 22623 y 6443, y la parte del balanceador de apps apunta hacia los nodos que van a correr los routers, los workers, puerto 80 y 443. Bien. De nuevo, estos componentes no son opcionales. El balanceo de carga debe ir siempre que no tengas una instalación integrada en nube. Bien. También tenemos otro par de componentes que son un web server o un servidor de PXE que nos va a ayudar a obtener los archivos de configuración de cada uno de los nodos a través de un servicio web PXE. También necesitamos de una imagen de sistema operativo, que en este caso, en el caso de OpenShift, es Red Hat CoreOS. Entonces, dependiendo también del tipo de proveedor de nube o de virtualización, es la imagen que se va a utilizar. Puede ser una OVA o puede ser una ISO Live. ¿Ven? Entonces, el hecho es que necesitamos esa imagen para que la tomen las máquinas a tiempo de boteo, adquieran ese archivo de configuraciones Ignition y se configuren en arranque. Prácticamente es eso. Entonces, les mencionaba yo que el bastión es el componente por el cual se va a desplegar el clúster. Y bueno, lo que se tiene que hacer es instalar prácticamente dos binarios, que es el cliente de OpenShift y el binario instalador de OpenShift. Con estos dos binarios se generan algunos archivitos que nos ayudan a primero definir la instalación de nuestro clúster con el installconfig.yaml, en el cual viene prácticamente el esqueleto de lo que va a ser nuestro clúster. El nombre del clúster, hacia qué plataforma nos vamos a integrar, si es que nos vamos a integrar o no, las redes que se van a definir, si es que estamos utilizando una salida directa a internet a través de un proxy o un registro empresarial interno. Eso viene en ese archivo, esa definición. Con el mismo OpenShift install, en un paso posterior, vamos a poder generar nuestros archivos de Ignition que prácticamente definen esa configuración de las máquinas
en esos tres roles: Bootstrap, Master y Worker. Estas imágenes pues generalmente se colocan en un servidor Pixie o servidor web para que booten las máquinas, o pueden ir integradas dentro eh, de la configuración de la máquina virtual como una personalización de arranque. Bien, así como lo escuchan de complejo, es complejo y flexible, es la instalación típica de OpenShift. Ahora, recientemente salió, a partir de la 4.11 se dio como tech preview, y me parece que en 4.12 ya es GA, la instalación basada en agente. Y esta instalación basada en agente ayuda muchísimo a poder desplegar un clúster que es de tipo on-premise bajo tres escenarios particulares, ¿no? Puedes desplegar eh, un clúster de OpenShift de un solo nodo, un clúster de OpenShift compacto que corresponde a una instalación de 3 nodos maestros, en el que tanto se ejecutan las cargas de plano de control como las cargas regulares en estos nodos, y un, un clúster, o el tercer tipo de clúster, que es utilizando masters, 3 masters y 2 o más workers. Actualmente este método de instalación solo se soporta en dos plataformas. Es Metal desnudo, Bare Metal, vSphere, y la tercera que se me está pasando es utilizar una definición known para la integración con Nube, es decir, tratar a las máquinas como si fueran Bare Metal al final de cuentas. La diferencia entre Bare Metal y no es el uso de la API VIP o de la API VIP y del Apps VIP para la entrada de ingres o de aplicaciones de manera dinámica a través de una virtual IP del mismo segmento de red de los nodos. Esa es la diferencia prácticamente. En una, en la que es Bare Metal, tus balanceadores van a formar parte de los mismos nodos maestros y nodos workers, porque es una IP que se les va a configurar eh, automáticamente. Y en la de plataforma known, o ninguna plataforma, tienes que aprovisionar de los balanceadores de carga. Entonces, ¿qué de especial tiene esta instalación? Bueno, pues para empezar, elimina el uso de Bootstrap. Por lo tanto, ya no necesitamos de proveer de esa infraestructura, ¿no? Ya sea una máquina virtual, típicamente es una máquina virtual, o alguna máquina física que no sobre. Entonces, el Bootstrap se va. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa nos ofrece de bueno? El hecho de que vamos a hablar, por ejemplo, de una instalación en Bare Metal, o con una definición Node para infraestructura. Generalmente lo que se hace es que esta imagen de sistema operativo, vamos a suponer que utilizamos una imagen en vivo. Entonces, tenemos esa imagen en vivo, la quemamos en un DVD o en una USB, vamos a nuestros nodos master, nuestro Bootstrap y nuestros workers, y booteamos el Live CD de Red Hat CoreOS. Una vez que bootea el Live CD de CoreOS, tenemos que configurar la red de cada una de las máquinas de manera manual con nmcli o nmtui, y una vez que está configurada la red, instalar el sistema operativo con el comando CoreOS installer. Y dentro de ese CoreOS installer pasamos como parámetros los ignition, por ejemplo, y la imagen cruda del sistema operativo. Bien. Entonces, ese proceso que les acabo de comentar se tiene que hacer por cada máquina virtual. Entonces, cada máquina virtual o servidor desnudo. Entonces, lo haces para Bootstrap, lo haces para tu 3 master y lo haces para la n cantidad de workers que tengas. Entonces, es justo lo que nos va a evitar la instalación basada en agente. ¿Por qué? Porque la instalación basada en agente nos va a generar un único ISO que va a ser booteable desde todas las máquinas físicas o virtuales de todos los nodos de OpenShift,
les va a configurar la red, les va a instalar el sistema operativo y va a formar el plano de control y los workers, sin necesidad de que un usuario o el que vaya a desplegar el clúster tenga que meterse a cada uno de los nodos y hacer este procedimiento que les acabo de compartir, ¿no? Configurar la red e instalar el sistema operativo. No. Simplemente booteas, eh, se configura la red en la máquina, se instala el sistema operativo y se genera el clúster. Bien, entonces este tipo de instalación justo ayuda en aquellos escenarios en los cuales por cierto motivo no tenemos acceso a las credenciales del administrador y debemos de caer en una instalación, se nos orilla a caer en una instalación que sea en plataforma no integrada o tratarlo como metal desnudo. Bien, por lo tanto, para configurar la red, puedes, de nuevo, proveer de tu servicio DHCP para una asignación dinámica en base a las MAC address, perdón, asignación dinámica en base a las MAC address o una asignación dinámica que tomen las máquinas su propia IP, que el DHCP les asigna. Pero bueno, en este tipo de instalación vamos a suponer que no tenemos un DHCP que asigne de manera estática las IPs a través de la MAC address. Y entonces lo que se hace es configurar de manera manual las direcciones IPs de cada una de las máquinas. Bien. El DNS es importante. Les dije que es imprescindible y es justo este se mantiene. La salida a internet también se mantiene como opcional. Puede o no puede ir. Y también está la opción de utilizar un Mirror Registry en un registro empresarial que tenga la organización, ¿no? Entonces vamos a dejar esto de aquí. Y los balanceadores de carga, pues va a depender mucho del tipo de clúster que estés desplegando. Bien. Esta Red Hat CoreOS Image se va a transformar en una, vamos a ponerle agent.iso. Bien. Este web server desaparece, no se necesita. Los ignition también desaparecen, de cierta forma se siguen utilizando, pero ya no tenemos como gente que despliega clusters que tener interacción directa con ellos, porque se va. Se sigue utilizando OC y OpenShift install para generar el install config. Puedes utilizar el bastión o cualquier otra máquina, no necesariamente tiene que ser un bastión, puede ser una máquina, tu máquina local. Los kubeconfig y el kubeadmin password se siguen generando porque vaya, hay que entrar al clúster. Y bueno, ¿qué hay de nuevo en esta instalación? Bueno, prácticamente estos dos archivos se generan. La ISO en sí, una ISO única que va a ser booteable para este clúster en todos los nodos que forman parte de él. Y un agentconfig.yaml que prácticamente en este archivo de definición se va a definir, vaya la redundancia, la configuración de red de cada una de las máquinas. Bien. Entonces, vamos a hacer esto. Y prácticamente son los cambios que sufre una instalación tradicional a una instalación basada en agente, ¿no? Tenemos dos archivos que se generan, el install config, la definición de nuestro clúster, el agent config, que es la definición de nuestras redes. Y una vez que generemos estos dos archivos, al momento de crear nuestra imagen, se nos va a generar una imagen ISO única que va a ser booteable en cada uno de los nodos.
Otra cosa que se me está pasando y es importantísimo es que como no hay un nodo Bootstrap, prácticamente se reutiliza una máquina de nuestro clúster para tener este rol. Eso también se define en el login config. Una de las máquinas de todo nuestro clúster va a ser el Bootstrap y va a ser aquella máquina que va a correr la instalación basada en agente. Esta instalación basada en agente o este agent installer va a hacer ciertas validaciones, como por ejemplo el NTP o el balanceador, que las entradas balanceador estén correctas. Y una vez que tenga todas esas definiciones o esos prerequisitos listos, va a realizar la instalación del, del Bootstrap y luego del clúster. Entonces, en definitiva, esta instalación está más simplificada, es más simple y ayuda a ahorrarte un montón de trabajo porque, vaya, no tienes que entrar, repito, a todas las máquinas a configurar la red manualmente, a instalar el sistema operativo, sino simplemente haces la definición de tus IPs en este archivo, dices que de esas máquinas o cuál de esas máquinas va a ser tu Bootstrap y va a ejecutar el IEN installer, generas tu ISO, lo booteas en tus máquinas y pues listo. Prácticamente así es como se ejecuta esta instalación. Bien, para este video vamos a hacer una demo de cómo hacer este tipo de instalación y vamos a utilizar la siguiente arquitectura. Primero que nada, debido a mi limitación de red y el tiempo que pudiera tardar en desplegarse el clúster, por la descarga son alrededor de 6 GB para la versión 4.12, no voy a proveer una salida directa a internet para la instalación del clúster, sino que voy a utilizar un mirror registry. Entonces vamos a quitar este componente y vamos a agregar un mirror registry. Este mirror registry está ejecutándose en una Raspberry Pi que previamente aprovisioné con imagen de registro V2 y tiene este nombre, mirror registry .linuxeroagrio.io y escucha en el puerto 5000. Bien, este mirror registry ya tiene las imágenes precargadas que se necesitan para instalar el clúster de OpenShift. Tengo un servidor de DNS que es el 192.168.1.77 y esta tiene las siguientes entradas. Tiene una entrada de tipo A para o de resolución directa para api.sno.linuxeroagrio.io y apunta hacia la 192.168.122.101. Bien. También tiene otra entrada de tipo A para apint.sno.linuxeroagrio.io y apunta a la misma dirección IP 192.168.122.101. Tengo otra entrada de tipo A que es wildcard, que es asterisco.apps.sno.linuxeroagrio.io y apunta a la 192.168.122.100. Tengo otra entrada de tipo A para definir mi nodo del clúster que voy a desplegar. En este caso voy a desplegar un clúster de un solo nodo y el nodo se llama master 00.sno.linuxeroagrio.io
y escucha en, perdón, y resuelve a las 162.168.122.100. De tipo PTR tengo el registro 192.168.122.101 y esto me retorna master 00.sno.linuxeroagrio.io. Bien. Resolución directa, registros de tipo A. Resolución inversa, reversa, registros tipo PTR. Y vaya, simplemente son, o todo apunta hacia mi clúster de un solo nodo, es el único nodo que voy a desplegar. Entonces, por eso es que tanto API, API interna, aplicaciones y la definición del nodo están en el DNS. En mi caso, como voy a hacer un clúster de un solo nodo, no necesito balanceadores. Entonces, todo lo voy a apuntar al nodo maestro. Por lo tanto, este grupo de workers se va. Y estos dos masters que tengo aquí definidos se van. Por lo tanto, mi arquitectura queda más o menos así. Este bastión lo voy a mover porque no está virtualizado. Este bastión es mi máquina. Y algo que se me olvidó mencionar es que este master o este single node OpenShift se va a ejecutar dentro de KVM, que está igual en mi máquina. Bien, entonces prácticamente lo que vamos a hacer es validar nuestro DNS, validar nuestro registro, configurar o crear nuestra máquina virtual, configurar nuestros archivos de instalación y desplegar el clúster. Como ven, la arquitectura en relación a un proceso de instalación tradicional, pues cambia muchísimo. Bien. Antes de que se me pase, por favor, visiten estas ligas, las voy a poner en la descripción del video. Prácticamente viene cómo es la instalación basada en agente, la entrada de blog de Red Hat con un ejercicio de este tipo, solo que aquí desplegaron un clúster compacto, 3 nodos masters, y este video, ¿no? Que también es de parte de Red Hat, en donde se hace una demo con diferentes escenarios de cómo es que es esta instalación basada en agente. Bien, entonces basados en esta arquitectura vamos a hacer nuestras validaciones. Bien, lo primero que vamos a validar entonces va a ser nuestra resolución de DNS. Vamos a abrir una nueva terminal. Vamos a ampliar estos caracteres así para que se note y con eso le damos. Bien. Vamos a validar entonces nuestras entradas de API, de apps y el nodo. Bien, entonces para hacerlo vamos a hacer uso del comando dig. Vamos a decir que nos dé solo la IP, la salida corta, y el servidor de DNS que vamos a consultar es el 192.168.1.77. ¿Qué es lo que queremos que nos resuelva? API.sno es el nombre de mi clúster, single node OpenShift, y el nombre de mi dominio que es linuxeroagrio.io. Y me resuelve la 192.168.122.101. Lo mismo para la API interna, me resuelve la misma dirección IP. Y para el wildcard de aplicaciones, vamos a probar test de prueba.apps.singlenode.OpenShift.com. OpenShift, perdón, linuxeroagrio.io. Bien, las tres nos regresan al último, la misma dirección IP, 122.101. Ahora vamos a probar la resolución reversa para ver que nos traiga el nombre del nodo.
Bien, entonces para hacer una resolución reversa, con el comando dig, short, nuestro servidor de DNS, 168.1.77, resolución reversa, con el menos X le indicamos que la entrada va a ser una IP, que queremos que nos regrese el hostname, le damos 192.168.122.101 y nos regresa nuestro master 00 single node OpenShift Linux 0 agrio.io. Validamos la resolución directa de esta entrada y nos debe regresar también la 101. Bien, entonces listísimo. Con eso validamos que nuestras entradas de DNS sean correctas. Ahora, para validar el Mirror Registry simplemente voy a entrar a la Raspberry y voy a darle un ls al directorio bueno, voy a verificar que el contenedor del registro esté en ejecución dentro de la Raspberry y voy a verificar que el directorio que tienen los datos, las imágenes de contenedor de OpenShift, tenga contenido. Entonces vamos a hacer un SSH de mi usuario a la 192.168.1.77, que es la misma dirección IP. Y ya entramos a la Raspberry. Bien. Vamos a esperar a que cargue. Bien. Vamos a verificar qué contenedores tenemos en ejecución con podman ps. Y tenemos corriendo un mirror registry. Si le damos un podman inspect mirror registry, nos vamos a buscar la sección donde vienen nuestros volúmenes y vemos que, por ejemplo, para datos está montado en este directorio del host, tiene montado dentro del contenedor barlib registry, ¿no? Entonces vamos a darle un ls a esto. Está el directorio docker, docker está registry, está v2, repositorios, OCP y OpenShift 4, ¿no? Entonces vamos a ver en manifiestos qué dice y tags. Entonces aquí están todos y cada uno de las imágenes de contenedor que se necesitan para desplegar este clúster de manera offline. Entonces ya tenemos listo nuestro Mirror Registry. Vamos entonces a revisar crear la máquina virtual. Pero antes de eso, me hizo falta una validación de DNS, que es validar el Mirror Registry. Entonces, vamos a validar la entrada del Mirror Registry. Entonces, mismo comando, dig más short, nuestro servidor de DNS 192.168.1.77 y no, la entrada que queremos validar, Mirror Registry linux0 agrio.io. Mirror linux0. ¿Listo? Nos regresa a la 192.168.1.77, entonces estamos prácticamente del otro lado. Bien. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a crear nuestra máquina virtual. Esta máquina virtual en KVM deberá ser lo más parecido a un bare metal. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a esta máquina virtual? Bueno, el disco que le vamos a generar no va a ser de tipo Virtio, va a ser de tipo SATA. Y lo mismo va a pasar con la tarjeta de red. No la vamos a dejar en Virtio, la vamos a dejar con el modelo que tiene especificado para hardware de red.
Bien, otra cosa que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el tipo de firmware de BIOS a UEFI, ¿sí? A EFI. Eh, Vamos entonces a generar nuestra máquina virtual. Otra de las cosas que se me está pasando es que en este link viene justo eh, los tamaños recomendados o sugeridos para hacer una instalación OpenShift en con diversas arquitecturas, ¿no? Entonces, nosotros estamos desplegando un single node cluster y nos recomiendan tener para esta máquina virtual que va a correr todo al menos 8 vCPUs, al menos 16 GB en RAM, nosotros les vamos a dar 24 y 120 en disco. Bien, entonces justo vamos a hacer esa creación de la máquina virtual. Entonces, ventana nueva, se abre nuestro KVM, vamos a crear una nueva máquina virtual, le vamos a dar una instalación manual, vamos hacia adelante, vamos a dar que queremos instalar un CoreOS, Fedora CoreOS en estable, nos vamos hacia adelante, memoria, dijimos que le vamos a dar 24 GB, 24 GB por 1024 son 24.576, 24.576 de memoria y quedamos que 8 CPUs, ¿vale? Entonces, de nuevo, nos vamos hacia adelante. Vamos a seleccionar un almacenaje personalizado y vamos a crear un nuevo volumen. Este nuevo volumen se va a llamar SNO, Single Node OpenShift. Así que hay que poner, y mi capacidad es de 120 GB. Bien. Elegimos el volumen, le damos siguiente. Vamos a personalizar la configuración antes de instalar y el nombre que le vamos a poner a esta máquina virtual es SNO. Bien, entonces vamos aquí en finalizar. Vamos a cambiar primero nuestro firmware, va a ser UEFI. Aplicamos. Vamos a cambiar nuestra NIC, no va a ser Virtio, va a ser 1000E. Vamos a aplicar. Y nuestro bus del disco va a ser SATA. Bien. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a también cambiar nuestras opciones de arranque. Miento, todavía no llegamos a ese punto. Bien. Listo. Hasta aquí tenemos nuestra máquina virtual creada. No la vamos a lanzar en este momento. Si bien recuerdan, justo para poder realizar la instalación de este clúster con este método de instalación basado en agente, pues necesitamos generar la ISO. Bien. Es entonces cuando nos vamos del lado de nuestro bastión, la máquina local, y vamos a necesitar sacar alguna información de nuestra máquina virtual primero. Voy a cerrar esta pestaña que ya no nos sirve. Eh, vamos a... Lo primero que vamos a hacer va a ser de nuestra NIC. Vamos a traernos nuestra dirección MAC que se le generó a esta tarjeta. Vamos a copiarla. Y ahora vamos a crear un directorio en donde tengamos todos los archivos que vamos a utilizar y un directorio en donde vamos a hacer la instalación del clúster. Es el directorio donde tengo todos los archivos, ya lo precreé, está en esta ruta. Y bueno, lo primero que vamos a editar va a ser nuestro agenconfig.yaml, este nuevo archivo que se debe de configurar o que se debe de generar y que define la configuración de nuestras redes, de los nodos. Es justo donde vamos a colocar nuestra dirección MAC. Entonces, vamos a editarlo. Tiene más o menos, no más o menos, tiene esta estructura.
De lo rescatable de esta definición es justo este nodo que va a ser nuestro nodo donde, o sea, se va a ejecutar el bootstrap y el agente que va a hacer las validaciones para la instalación, y como todo en un único nodo, pues va a ser el único. Eh, entonces se especifica la dirección que le vamos a dar a ese nodo, que es la 168.122.101. Bien. Se le especifica un hostname a esta máquina, y este bonche de configuración que tienen hacia abajo de hostname se debe de repetir por cada nodo que se vaya a desplegar. Y es justo la parte interesante. O sea, aquí es donde tú especificas el dispositivo o la tarjeta de red que vas a utilizar, o las tarjetas de red que vas a utilizar y configurarles. Quien coloca su dirección IP y su DNS y el gateway. Entonces, le decimos que vamos a tener una interfase que es la NP1S0 con esa dirección MAC. Vamos a instalar en el dispositivo de almacenamiento SDA, nuestro único disco duro. Y bueno, la parte de la configuración de red se hace con una definición de operador de NMN state. Es la misma estructura. Y como no tenemos DHCP, es decir, no hay un servicio de DHCP que nos dé una dirección IP, justamente, ya sea dinámica o estática, pues lo configuramos de manera manual. Bien, de nuevo, nuestro dispositivo de red, ¿qué tipo es? Queremos que esté arriba. Nuestra MAC address. Pegamos, guardamos. Y la configuración de IPv4. Queremos el IPv4 habilitado. ¿Qué dirección le vamos a dar a este nodo? Que es a 192.168.122.101. La longitud del prefix, que es de 24 direcciones IPs. No tenemos DHCP. El DNS que vamos a utilizar, 192.168.177. Se pueden poner 2 o 3. Y bueno, la configuración de las rutas, ¿no? Para el tema de la salida y el enrutamiento de red. Entonces, nuestro destino es a todo, y nuestra dirección de gateway es la 192.168.122.1 en nuestra interfase, y tenemos una tabla de 254 entradas. Bien, este es el archivo de definición nuevo o diferente, o que se tiene que agregar en una instalación basada en agente. Bien, entonces, como ven, no es nada complejo, simplemente con que tengamos nuestra dirección MAC, la cantidad de direcciones que vamos a configurar, la cantidad de dispositivos de red, el hostname. Entonces es relativamente sencillo comparado con el hecho de que tenga que bootear, configurar de manera manual e instalar el sistema operativo. Esto no es nada. Entonces vamos a guardar este archivo. Y para el otro archivo que ya es típico, tenemos el install config disconnected o connected. Yo generé los dos precisamente para ver qué tanto tiempo me iba a tardar entre una instalación y otra. Definitivamente una instalación desconectada es mucho mejor. Entonces, de este archivo les voy a enseñar las primeras 59 líneas, me parece. Head menos 59. Install config. Install config disconnected.yaml. Bien. Sí, justo. Entonces, este es el archivo típico de siempre que se utiliza para instalación de un clúster de OpenShift. No hay mucho que sacar de aquí. Simplemente decir que tenemos un plano de control de una réplica, porque es un SNO. No tenemos workers. Nuestro clúster se llama SNO. Nuestra red de máquina es la 192.168.122.0/24. La configuración o más bien el rango de direcciones IP para red de servicios iPods es la de defecto. No choca con ninguna de nuestras configuraciones de máquina. Nuestra plataforma es None, per metal. No tenemos PIPs para API y para Ingress. No tenemos balanceadores. No se van a configurar direcciones IP en esta máquina. Tampoco hay balanceadores, porque como es una sola máquina, el DNS resuelve hacia esa máquina, ¿no? Entonces no necesitamos balanceadores, no necesitamos virtual IPs. Y por último viene
dos secciones, una que nos dice de dónde vamos a sacar las imágenes de contenedor necesarias para el despliegue. No se va a ir a internet, se va a ir a nuestro registro que está corriendo en nuestra Raspberry Pi y el certificado que viene eh, configurado con ese registro. Bien. Eso es prácticamente todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a generar un archivo. Yo generalmente le pongo, perdón, vamos a generar un directorio. A este directorio generalmente le pongo el mismo nombre que del clúster. Se llama SNO. Entonces vamos a hacer esa práctica. mkdir SNO. Y voy a copiar los dos archivos que tenemos. El install config disconnected, pero lo voy a renombrar a install config.yaml. Bien, y también voy a copiar el agent config.yaml a SNO. Entonces, en SNO están estos dos archivos. Bien. Para poder generar la ISO que nos va a ayudar a bootear las máquinas virtuales, necesitamos de dos binarios. OC y OpenShift Install. Estos se descargan de mirror OpenShift.com. De esta página simplemente hay que descargar tanto el cliente como el instalador. Actualmente el instalador me parece que solo está para Mac y para Linux. Pero bueno, se baja el instalador, el cliente, se mueven hacia una ruta o un path, ya sea local o global, en el sistema para que pueda ser reconocido como comando. Y pues nada, entonces se descargan, se descomprimen, se mueven y se validan. Entonces, eso ya lo hice previamente. De hecho, ambos archivos, el cliente como el instalador, están aquí. Ya hice la extracción de estos archivos y ya los moví hacia USR local. Entonces, si le damos, por ejemplo, which OpenShift install, está en esa ruta, y lo mismo pasa con OC, ¿no? En USR local bin. Y para ver las versiones es OpenShift install version 4.12.16, que es la misma versión que tenemos en nuestro Mirror Registry. Y lo mismo para OC version menos client. Bien, 4.12.16, ambas coinciden. Perfecto. Vamos a generar entonces nuestra imagen ISO, y para eso vamos a hacer uso del binario OpenShift install. OpenShift install agent, este subcomando es el nuevo que se agrega. Vamos a darle aquí la opción de ayuda y nos dice, tenemos agent con dos comandos disponibles, create y wait for. Si le damos create y de nuevo help, nos va a decir las opciones que tenemos disponibles, que es crear los manifiestos de esta instalación basada en agente, crear el template de la instalación basada en agente, que es el agentconfig.yaml, crear los manifiestos, que ya es la definición de nuestro clúster, y crear la imagen en sí. Entonces, vamos a crear la imagen. Entonces, create image dir SNO, nuestro directorio de trabajo, donde están nuestros dos YAMLs, y vamos a darle un log level a debug. Level igual a debug. Listo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Valida nuestro archivo de instalación installconfig.yaml, valida nuestro agent config.yaml, descarga la imagen del sistema operativo Red Hat Core OS y genera una nueva imagen que tiene ya las configuraciones que le especificamos en ambos archivos. Entonces, aquí solo hay que esperar a que se generen. Si no tienes la imagen de sistema operativo, pues la descarga va a demorar un tiempo. Y esto es cuestión de esperar. Aquí ya se generó. Y una vez generado, terminado este comando, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nuestro directorio SNO? En nuestro caso, SNO tiene
nuestra ISO única, que va a ser booteable para nuestra única máquina. Y tiene el director de autenticación, que contiene el archivo de configuración kubeconfig para poder loguearnos al clúster por medio del certificado y el password del usuario kube. Bien, ¿qué es lo que sigue? Vamos a copiar nuestra ISO a nuestro repositorio de imágenes del KVM para que podamos agregar un dispositivo de CD-ROM y bootear la máquina desde esa imagen. Bien, entonces sudo cp sno agent y lo vamos a copiar bar live virt image, que es la ruta por default de KVM para imágenes. Bien, entonces ya se copió, vamos a darle una sincronización para simplemente esperar que todo se sincronice, esta copia esté validada. Y ahora sí, nos regresamos a nuestra máquina virtual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir hardware. ¿Qué hardware le vamos a añadir? Un dispositivo de CD-ROM. Seleccionamos nuestro agent x8664.iso. Le damos finalizar. Y una vez que tenemos agregado nuestro CD-ROM, vamos a nuestras opciones de arranque. Y vamos a seleccionar nuestro CD-ROM como dispositivo de arranque. Primero va a estar el disco duro, pero al no tener nada instalado, pues se va a brincar hacia el CD-ROM y este sí tiene una imagen que es booteable de un sistema operativo live. Va a arrancar desde ahí y como está personalizado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a configurar la red, va a ejecutar el agente de instalación para que haga las validaciones, cree el plano de control temporal. Y pues listo, se genera el clúster. Cuestión de aquí ya solo es esperar. Entonces vamos a darle en aplicar. Y una vez que está todo esto hecho, le damos en iniciar instalación. Bien, aquí se lanza nuestra imagen viva de CoreOS. Esperamos a que arranque. Listo, ya arrancó. A partir de este momento podemos entrar a la máquina virtual y empezar a ver el ojo, el movimiento del ojo. Ver si hay algún error, algo que nos faltara en la configuración, por ejemplo. Entonces, para entrar es SSH, vamos a poner SSH, el usuario score y nuestra o la dirección IP que le establecimos a la máquina 122.100. Hay que borrar la llave, que no la tengo de la instalación pasada. Entonces, SSH key -r 192 168 122.101 y ahora sí nos vamos hacia acá. Bien, aquí le vamos a dar un sudo journal -f para empezar a ver el movimiento de nuestra máquina virtual. Este es un procedimiento que lleva algo de tiempo, entonces voy a estar acelerando el video y cortándolo en aquellas secciones que se necesite alguna explicación. Por lo pronto, simplemente verificar que todo esté bien. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar un comando dentro de OpenShift install que haga seguimiento de la instalación. Simplemente le vamos a decir, espera hasta que el proceso de Bootstrap se complete. Para eso voy a abrir una terminal y voy a ejecutar el comando OpenShift install
agent wait for bootstrap complete. Nuestro directorio es single node OpenShift y nuestro log level es igual a default. Bueno, dibujo. Listo. Entonces, simplemente es esperar a que termine este comando como un proceso de validación. No es que vaya a cambiar algo, es simplemente seguimiento al proceso de completado de Bootstrap. Bien, en este momento ya se completó la parte del Bootstrap. La instalación continúa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a a revisar el status una vez que la instalación se complete. Y para eso vamos a utilizar prácticamente el mismo comando anterior. Vamos a cambiar uno de los subcomandos. En lugar de bootstrap complete, vamos a darle install complete, nuestro mismo directorio y nuestro mismo nivel de log. Bien, vamos a darle aquí. ¿Qué podemos ir haciendo? Además, ya podemos empezar a exportar nuestra variable de entorno que tiene la credencial del usuario sistema admin, el archivo este de kubeconfig, y empezar a revisar el estado de los operadores del clúster y empezar a esperar también cuando aparezca nuestro nodo una vez que se reporte. Entonces vamos a dividir horizontalmente esta terminal, vamos a hacer un poco, yo creo que la, el tamaño de los caracteres se va a quedar aquí. Es mucha información la que se va a ver. Entonces, primero, esto sí lo voy a hacer grande y luego lo voy a volver a hacer pequeño. Primero vamos a exportar nuestra variable de entorno kubeconfig. Entonces, export kubeconfig igual a nuestro directorio donde está nuestro kubeconfig precisamente. Entonces, sno out y kubeconfig. Entonces, una vez tenido esto, ahora sí, watch, le vamos a dar un watch a OC get nodes, cluster operators y cluster version. Listo. Entonces, como pueden ver, al menos nuestro nodo, nuestro único nodo, nuestro maestro 00, ya está reportando un estado. Dice que no está listo, pero al menos ya aparece dentro de nuestras operaciones que le estamos haciendo a la API. Ya se reporta como parte del clúster. Todos los demás operadores del clúster están progresando o instalándose. De hecho, vamos a intentar hacer más pequeño esto para que se alcance a apreciar la cantidad de información que es. De hecho, en este momento solamente el nodo de red está progresando. Tiene sentido en este momento. Cuando quede la red, progresarán los demás operadores del clúster. Entonces vamos a dejar esto corriendo de nuevo. Es cuestión de esperar. Eh, y nada, dejo en mute el video. Y bueno, esperamos a que la instalación se complete. Bien, listo. Como podemos observar, eh, al menos ya tenemos todos nuestros operadores del clúster estables. También nuestro nodo ya reporta un estado de ready con sus tres roles, control plane, master y worker. Listo. Acaba de terminar nuestra validación de la instalación. Ya nos está dando las credenciales de acceso con el usuario admin. Justo terminamos con la instalación del clúster. Entonces me voy a deshacer de la terminal que tiene el log de nuestro único nodo corriendo. Ya no hace falta. Entonces, adiós terminal. Voy a hacer un poco más grande esto. A ver si se alcanza a apreciar que todo está bien. Sí, igual lo reduzco hacia acá.
Justo ahí, ok. Vamos a hacerlo más grande. Bien, entonces nuestro clúster 4.12.6, todos los operadores en estado correcto, nuestro único nodo en estado ready con sus tres roles y nuestra versión del clúster disponible desde hace un minuto, actualizado a la versión 4.12.6. Nuestro nodo maestro se dio de alta al clúster hace media hora, 28 minutos. Y pues listo. Vamos a la otra pantalla que nos va a indicar nuestras credenciales de acceso al clúster. Entonces, vamos a hacer un poco más grande estos caracteres. Nos dice el clúster ha sido instalado, la instalación ha sido completada. Para empezar a acceder al clúster mediante el API, pues podemos usar el kubeconfig, que ya lo hemos hecho en un paso anterior. Y también nos muestra nuestra consola de administración, ¿vale? Entonces, para obtener las credenciales de acceso, aquí se cortó la salida, por eso ya no se ven. Bueno, es relativamente sencillo. Vamos primero a obtener nuestra dirección de la consola de administración de OpenShift. Entonces, para eso, en la terminal donde tenemos ya declarado nuestro kubeconfig, vamos a dar un oc whoami show console. Y esta es nuestra dirección de consola. Vamos a copiarla. Vamos a una pestaña nueva del explorador. Pegamos. eh, Nos manda la validación de certificados porque, vaya, tenemos el clúster genera certificados autofirmados por defecto. Simplemente hay que aceptarlos. Después se pueden sustituir por algunos válidos. Y listo, nos pide nuestras credenciales de acceso. El usuario es kubeadmin y la contraseña la podemos encontrar dentro de un archivo que está en nuestro directorio out. Entonces, cat sno out kubeadmin.password, este es nuestro password. Vamos a traernos hasta el 6, copiar, nos metemos a nuestra consola de administración, no guardar y listo. Nuestro clúster está instalado. Por último, pues podemos validar desplegando alguna aplicación que todo está correcto. Para eso vamos a generar un nuevo proyecto que se va a llamar test app, y vamos a crear una nueva aplicación, new app. Vamos a poner saludos, y vamos a tomar una imagen de contenedor que desarrollé hace algún tiempo. Es un simple saludo en Quarkus. Déjenme copiar el tag porque es algo grande. Y listo, hay que monitorear cuando nuestros pods estén en running. Patch o get pods. Esta imagen se la va a traer de internet, de Quay. Simplemente hay que esperar aquí a que pase running. Ya está en running. No tenemos una ruta, tenemos un servicio, entonces hay que exponer nuestro servicio, o se expose service greetings. Y ahora sí ya tenemos una ruta de acceso a nuestra aplicación. Para probarlo vamos a hacer un curl menos nada, http, estamos hablando del cuarto plano, pegar y el contexto greeting, y vamos a darle un nombre, Linuxero espacio agrio. Bien, hola Linuxero agrio, entonces está todo bien.
Nuestro curl funciona y si queremos verlo en un explorador, pues listo. Hello Linux Server. Bien, pues eso es todo. Prácticamente eh, así es como se hace una instalación con el instalador basado en agente, un single node OpenShift sobre KVM. Como pudieron ver, es algo relativamente sencillo. Generalmente los tiempos de espera sí son altos, pero en mi opinión vale mucho la pena que podamos realizar la configuración de los aspectos de red dentro de un archivo y que con un único ISO booteable podamos desplegar el clúster sin necesidad de Bootstrap. Eso fue todo. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.